Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema, un mito que no deja de fascinarnos, la Atlántida. Y lo haremos siguiendo el análisis de Pierre Vidal-Naquet en su libro La Atlántida, pequeña historia de un mito platónico. La idea es entender cómo nació esta historia y por qué. ¿Por qué sigue tan presente? Exacto. Y Vidal-Naquet lo deja muy claro desde el principio, ¿no? Todo empieza con Platón. Sí, en sus diálogos Tameo y Critias. Ahí nos cuenta una guerra, una guerra épica. Eso es. Por un lado, una Atenas muy antigua, idealizada por Platón, terrestre, virtuosa, con una constitución perfecta, dice, y 20.000 hóplitas. Y enfrente la Atlántida, una potencia marítima, imperialista, riquísima, con ese metal misterioso, el oricalco, ¿verdad? El oricalco, sí. Más valioso que el oro, según Critias. Pero claro, una potencia destinada a caer por su propia corrupción. Entonces la pregunta clave que plantea Vidal-Naquet es ¿esto era historia real? Y su respuesta es probablemente no. No como la entendemos hoy. Claro. Platón dice que la historia le llegó a Solón a través de sacerdotes egipcios, 9.000 años antes, una cifra ya de por sí mítica. 9.000 años, sí. Pero, como apunta Vidal-Naquet, citando a Matei, quizá lo potente de la Atlántida no es si existió o no, sino su función como espejo. Un espejo de muerte, dice Matei, donde se reflejan utopías, miedos. Eso es, una estructura narrativa muy pegadiza, parece. Y Platón describe las dos ciudades con mucho detalle. Atenas como el modelo ideal, casi fuera del tiempo. Y la Atlántida. La Atlántida tiene un origen divino, Poseidón, y Clito, una mortal. Pero se corrompe. La parte humana, la codicia, el exceso, motos, inundaciones, la Atlántida se hunde. Y el ejército ateniense, ojo, también desaparece, tragado por la tierra. Un final tremendo. Aquí Vidal-Naquet introduce una idea muy interesante, apoyándose en Christopher Gill, Ajá. que Platón no hacía historia, sino Exacto. un pastiche. O sea, que imitaba el estilo de Heródoto, el gran historiador de las guerras médicas. Pero para darle la vuelta, ¿no? Y criticarlo, de paso. Justo. En Platón, Atenas vence sola. Resalta esa posición tierra-mar, virtud contra decadencia imperialista. Y lo más fascinante es que, según este análisis, podría ser una crítica. Una crítica velada. Eso, a la propia Atena de su tiempo, la Atenas imperialista, usando como excusa un mito antiguo. Y es increíble que Aristóteles, que fue su alumno estrella, no apenas la mencione. Poquísimo. Estrabón, el geógrafo, recoge una frase que se atribuye a Aristóteles que es demoledora. ¿Cuál era? Quien la creó es también quien la destruyó. O sea, Platón. Lo tenía clarísimo, parece. Entendido. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con el mito? Pues que empieza un viaje por su cuenta, un viaje increíble. Vidal-Naquet explica cómo, siglos más tarde, se usa para construir, historias nacionales. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues, mira, en España en el siglo XVI o en Suecia en el XVII con Ruth Beck, por ejemplo. Usan la Atlántida para buscarse orígenes distintos a los de la Biblia, orígenes no judíos, más prestigiosos, supongo. Claro, buscando una legitimidad ancestral fuera de lo común. Exacto. Y esa búsqueda a veces llega a sitios complicados. El nacionalismo alemán, por ejemplo. Sí, esto lo menciona Vidal-Naquet también, incluso en la época nazi. Sí, con autores como Schatzes o Hermann, la reivindicaban como una supuesta patria aria original y la situaban, donde les venía bien. En el Atlántico, cerca de Túnez, incluso en el Mar del Norte. Menuda flexibilidad geográfica, ¿eh? Desde luego. Y eso explica un poco la locura de localizaciones propuestas a lo largo del tiempo, ¿no? Totalmente. Creta, Santorini, asociándola a la erupción minoica, lo cual tiene cierta lógica poética, si quieres. Pero también Irlanda, América, el Sáhara... Casi cualquier sitio valía. Y las interpretaciones, ya ni te cuento. Infinitas. Desde la utopía científica de Francis Bacon en su Nueva Atlántida... Hasta las visiones más ocultistas, ¿verdad? Blavatsky, Scott Elliot... Eso es. Y luego la literatura. Claro, Julio Verne usando detalles del mito, Pierre Benoit con su reina Antinea en el hogar. El mito se adapta a todo. Es como un lienzo en blanco para proyectar cosas muy distintas. Incluso las tragedias más oscuras del siglo XX encuentran eco ahí. Pensemos en la ópera El emperador de la Atlántida. Compuesta en Theresienstadt, ¿no? Sí, por Víctor Ullmann en el campo de concentración. Usa el mito como un símbolo clarísimo de un imperio totalitario y su caída.
Es una respuesta directa a cómo se lo habían apropiado los nazis. Qué potente. Y Georges Perec, en W o El recuerdo de la infancia, crea una isla terrible, W, con unas competiciones llamadas Atlantiadas. Que al final se revela como una alegoría de Auschwitz. Una alegoría brutal, sí. Así que, resumiendo un poco el análisis de Vidal-Naquet, la Atlántida no sería tanto un continente perdido, No, parece que no. sino más bien una invención genial de Platón, ¿no? Cargada de intención filosófica, política, para su momento. Exacto. Un mito fundacional, podríamos decir, pero fundado por él. Y extraordinariamente fértil, eso es innegable. Y eso nos deja con la pregunta final que plantea Vidal-Naquet, y que es, bueno, es la gran pregunta. Sí, Platón creó otros mitos, es verdad, pero ¿por qué justo este, el de la Atlántida, es el que ha calado tan hondo? ¿Por qué ha echado raíces de esta manera en la cultura popular durante siglos y siglos? ¿Qué tiene esta historia de poder, de caída, de utopía frustrada, de catástrofe final, que sigue resonando? ¿Por qué sigue siendo un espejo tan poderoso para nosotros, para nuestras ambiciones y nuestros fantasmas colectivos? Ahí queda la reflexión.